Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a Radio Munay, de la Casa de Cartón. En este podcast hablaremos sobre distintos temas que se han visto en esta pandemia. El primero está a cargo de Tis Meusen, que nos habla sobre las repercusiones que tuvo la pandemia en el turismo. Después tenemos a Sofía Lambruschini, que nos cuenta acerca de los efectos psicológicos que tiene el aislamiento social en las personas. En tercer lugar tenemos a Piero Quijano, que hablará sobre los efectos que esta pandemia y la cuarentena tuvieron en las casas. Siguiente está Natalia Arrascue, mostrando la similitud de la situación en la pandemia de cólera y la actual. Y por último tenemos a Mariano Chumpitas hablando de la necesidad del oxígeno para personas infectadas y los altos precios que tiene. ¿Cómo la pandemia ha afectado al turismo? Como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 afectó absolutamente a todos. Toda clase de negocios se vieron forzados a cambiar y otros se vieron temporalmente clausurados por el miedo a la propagación del virus. Negocios como restaurantes, tiendas, mercados y centros comerciales fueron todos temporalmente cerrados hasta hace poco. Pero el sector que sin dudas cayó peor fue el turismo, en especial el turismo internacional, puesto que este fue protagonista en las primeras etapas de la propagación del virus por todo el mundo. La rápida propagación que el turismo le dio al COVID llevó a que varios países, en un intento de mantener la enfermedad fuera, cerrasen sus fronteras. ¿Por qué el turismo, especialmente el internacional, ha sido de los sectores más golpeados? Esto se debe a que la reactivación total del turismo recreacional llevaría a que varios países que han logrado controlar el crecimiento de la pandemia hasta cierto punto puedan sufrir rebrotes y retrocedan bastante en el proceso de recuperación. Esto no significa que el turismo ha muerto por completo, puesto que este se encuentra en el plan de reactivación económica. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el sector de turismo da alrededor de 1.45 millones de puestos de trabajo a nivel nacional, un 8% de la población económicamente activa, en trabajos como hotelería, alojamientos, agencias de viaje, restaurantes y transporte, entre otros. Pero cabe recalcar que la reactivación va principalmente dirigida a restaurantes y hoteles seleccionados, y esto apunta a que en mayor medida el turismo interno, puesto que, aunque existen vuelos al exterior, tienden a ser mayormente humanitarios y no tanto vuelos turísticos. En conclusión, lo más probable es que el turismo sea de las últimas actividades en volver a la normalidad por las grandes consecuencias que su total reactivación podría traer a los países que lo intenten. Y desde mi punto de vista, eso es algo que no me sorprende mucho, puesto que el simple hecho de viajar en avión implica un alto riesgo de contagio, además de que con la cuarentena y el cierre de varios negocios, varias personas han tomado un fuerte golpe económico y no van a poder darse el lujo de viajar a otro país una vez sea posible, haciendo que el retorno al turismo como un negocio viable demore aún más. Efectos psicológicos de la pandemia. En el Perú no es sorpresa que las enfermedades mentales no tengan relevancia en nuestro día a día. No se nos ha informado si es posible padecer de una ni de cómo identificarlas para poder tratarlas a tiempo, lo cual ha llevado a que no sepamos mucho del tema. No es que sea nuestra culpa, es que no se le ha dado la importancia que se merece este padecimiento. En este momento voy a hablar especialmente sobre los comportamientos depresivos que puede haber causado la cuarentena a lo largo de más de los 3 meses que estuvimos en confinamiento, en los cuales el Perú no estaba preparado, así como no lo estuvo para una pandemia ni para lo que ésta traía consigo como una consecuencia. Muchos artículos que encuentres en internet te pueden dar consejos de cómo sobrellevar la cuarentena y de cómo reducir sentimientos de angustia, tristeza, frustración e incluso estrés agudo, los cuales son los principales síntomas de las enfermedades más severas como la depresión y ansiedad. El problema es que la gran mayoría de estos artículos son de países extranjeros. Lo que podemos encontrar en el Perú y de lo cual los medios de comunicación han hecho mucha propaganda es la línea de ayuda. Cuando recién habían pasado 15 días de la cuarentena, el presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que hubo un incremento de las denuncias a través de la línea 100 y remarcó que el Estado peruano seguiría asistiendo a las mujeres maltratadas en esta etapa de cuarentena. Él dijo, hasta este momento recibimos 600 llamadas y de estas fueron verificadas 169. Después de los 40 días de confinamiento, se recibió 6.120 llamadas según las líneas telefónicas gratuitas creadas por la Asociación Peruana de Psicoanálisis y la Asociación Psicológicos Contigo. Estas cifras tan altas nos demuestran la gran necesidad de atención de salud mental en el Perú. La línea 100 ha estado 14 años con nosotros, mas nunca hemos visto tanta propaganda como hasta hoy en día, dada la cuarentena. Recién desde el 23 de mayo de 2019 contamos con una ley de salud mental que tiene como objetivo garantizar el acceso a los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación,
como condiciones para el pleno derecho a la salud y el bienestar de la persona, la familia y la comunidad. Estamos hablando de un poco más de un año que esta ley se promulgó. Es de esperar que las personas no estén informadas al respecto y más aún que no se haya promocionado este derecho. En fin, la manera en la cual el Perú está llevando esta situación no es ni mejor ni peor que la de los demás países. Siempre ha sido así y lamentablemente nos hemos acostumbrado a esto. Nos hemos acostumbrado a que no nos importa que no se hagan valer nuestros derechos como ciudadanos, más específicamente el derecho a la salud, tanto como mental como física. A pesar de esto, yo creo que con el paso de los años sí que hemos logrado grandes cosas. Aún así al Perú le falta muchísimo por mejorar y desarrollar. Ese es un poco el país en el que vivimos. No hay que tratar de ver las cosas diferentes y fingir que todo está bien solo para hacernos sentir mejor. Hay que abrir los ojos y aprender a ver las cosas como son, hacer valer nuestros derechos por uno mismo y por todos nosotros. En este texto quiero tratar y comentar ciertos rasgos y hechos que me percaté en la cuarentena. Comiendo un ceviche, cuando la selección juega, cuando eso nos ataca, son pocas de las ocasiones en las que nos sentimos verdaderamente como peruanos, unidos como patria a la cual defendemos. Y curiosamente, a raíz del COVID-19, nos sentimos peruanos unos con otros, en hermandad para que la situación salga a flote. Y al estar más separados físicamente, estamos más unidos como nación. La cuarentena se acabó, y ojalá que con ella acaben las malas cosas que provocó, y al mismo tiempo que las buenas cosas se puedan quedar para siempre. Este confinamiento nos mostró lo mejor y peor de las personas, desde personas ayudando a los necesitados hasta padres maltratando a sus familias. Y bueno, una de las causas por las que ahorita mismo hay hombres maltratando a sus parejas y familiares en casa es el hecho de que desde el machismo siempre se les enseñó que las que se debían quedar en casa eran las mujeres, y ahora de verse obligados a tener que rebajarse a quedarse en casa sin trabajar, tener que cocinar, o el hecho de pasar más tiempo con sus hijos, en vez de ser una alegría, para ellos es un insulto, ya que eso es lo que hace la mujer, supuestamente. Y ese simple hecho es la causa de que en varias casas, cuando las puertas se cierran, hay un monstruo que se va a hacer toda una familia, sin discriminar si los males que hace son a su esposa o a sus propios hijos. Esto se demuestra cuando la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, dijo: "Tenemos ya el reporte oficial al cierre de junio. El resultado es muy preocupante", comentó la ministra, para luego detallar que de las 67.212 llamadas, 17.000 estaban referidas a violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo, en otras casas esta cuarentena les está ayudando a muchas familias y personas, ya que hay familias que se están uniendo más que nunca ahora mismo. Hay padres que se han dado cuenta cuán poco tiempo pasaban con sus hijos y esposa, y eso los está llevando a una mejor comunicación de toda la familia. Eso se ve reflejado en que la Coordinadora Nacional del SEM, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Elizabeth Vázquez, dice que la confianza que ha generado en niñas y niños en la presencia de sus padres gracias a la cuarentena en sus casas los ha motivado a contar la violación sexual de la que fueron víctimas. El confinamiento, si bien fue un choque tremendo para todos, hay jóvenes y adultos que gracias a este están pudiendo recién pensar, por más incluido que parezca. Hay gente que no sabía qué hacer con su vida o que simplemente hacían lo que le decían o lo que se les había estipulado. Y gracias a la cuarentena están pudiendo retomar ese sueño perdido debido a las circunstancias que la mayoría de gente sufrió esto debido a ser de la clase media baja. La cuarentena es pura desgracia o pura felicidad. Eso nadie lo puede afirmar, pero lo que sí podemos decir es que esta cuarentena se acabó y que esta unión como Perú que varios tuvimos por el bien de todo el país y de nuestros compatriotas, ojalá no desaparezca y volvamos a ser siempre desconocidos viviendo en líneas imaginarias. Los hospitales colapsados no se dan abasto y la gente inconsciente no toma en serio la enfermedad. Cualquiera pensaría que este fragmento ha sido sacado del periódico de hoy, de uno de los tantos artículos que nos hablan sobre nuestra dura situación frente al COVID-19, pero no, es un fragmento de los informes de la epidemia del cólera de 1991. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que crónicas de hace 29 años reflejan nuestra situación actual?
La epidemia del cólera, más conocida como epidemia de la miseria, azotó las costas peruanas desde 1991 hasta el 2000. Los síntomas, dolores musculares, diarrea y vómitos se presentaban violentamente y solo bastó un alimento, un líquido contaminado para contagiarse. Muchos peruanos se convencieron de que con la llegada del cólera a nuestro país se precipitaría por un abismo. La mugre, el atraso, la miseria y la desgracia generalizadas vinculadas a la enfermedad engrandecieron la hiperinflación, el terrorismo y el colapso de la autoridad que en ese momento se vivía. Pero a pesar de la rápida propagación de la epidemia, el cólera tuvo en el Perú una sorprendente baja tasa de letalidad, que fue menor al 1% de los enfermos, aunque en las zonas rurales llegó al 10% y en la región amazónica al 6%. ¿Cuáles fueron los factores que generaron su rápida propagación en nuestro territorio? La extrema pobreza en la que vivían millones de peruanos y las condiciones de insalubridad de los mismos, gracias a la falta de acceso a agua potable y redes de alcantarillado. Por eso se decía, el cólera es una enfermedad de carácter social, pero ni en las ciudades que tenían acceso al agua potable había garantía de un adecuado proceso de tratamiento químico del mismo. Solo en Lima metropolitana de 1991, 1,5 millones de sus 6 millones de habitantes se abastecían de aguas cisternas sin supervisión alguna, y las aguas de desagüe se utilizaban en 4.000 hectáreas de la costa peruana para regar frutas y verduras, según reveló otro estudio científico, ya que los agricultores ahorraban en abono. Asimismo, la disposición de grietas era una situación alarmante. Las aguas servidas en Lima eran arrojadas al mar a través de 3 colectores ubicados en las playas aledañas la ciudad, contaminando reservorios de peces mariscos que eran utilizados para el consumo humano. Las condiciones ecológicas, los reservorios probables, la pobre inversión en salud nos pusieron en una situación de convertirnos potencialmente en una zona endémica del cólera. Sin embargo, la epidemia del cólera en el Perú sirvió para unir a la población con sus autoridades. La salud fue revalorada y logró una gran concientización nacional. Sin embargo, la inversión de salud siguió siendo pobre pasada la epidemia y la población dejó de practicar las medidas de salubridad. A lo largo de mi vida siempre he escuchado, los peruanos no tienen memoria, y al parecer así es, porque no aprendimos nada de la pandemia anterior al COVID-19. Las epidemias son crisis dramáticas que crean desolación, pero también brindan oportunidades de cambio y de superación tanto a los individuos como a las sociedades. Son el reflejo de la precariedad de un país. En el nuestro se pudo y se puede ver que la mayoría de la población peruana aún vive en una situación de pobreza extrema o pobreza. Son reflejo de las carencias de la infraestructura sanitaria y escasez de recursos médicos de muchas veces no permitieron eludir muertes habitables. Estas epidemias, tanto la del COVID-19 como la del cólera, indican que existe un perfil epidemiológico en el Perú que refuerza la división tanto real como percibida entre los habitantes de la costa, sierra y selva. De esta manera, nuestro círculo vicioso del atraso y la enfermedad se ve reforzado. Pero esto puede ser resuelto si tomamos las medidas adecuadas con la conciencia y constancia necesaria. El primer paso es darle a los peruanos una salud pública apoyada en el Estado, no solo porque contribuye al desarrollo, sino porque ofrece a los ciudadanos seguridad, orden e igualdad de oportunidades. Y esto es posible, ya que, en palabras del médico Manuel Muñoz, el comportamiento de muchos médicos durante las epidemias, visto también en la epidemia del cólera, revela que se puede hacer salud pública en adversidad. Pero darle ese paso es necesario también identificar y romper nuestro patrón de respuesta temporal que surge en las emergencias. Esto tiene que ir acompañado de la concentración de los esfuerzos en la atención básica y preventiva, utilizando de forma creativa nuestros pocos recursos, seleccionando cuidadosamente las tecnologías apropiadas y renovables, definiendo prioridades según las necesidades locales, además de la integración efectiva de la medicina casera y tradicional en nuestro sistema nacional de atención sanitaria y promover la participación activa de diferentes organizaciones profesionales y miembros de comunidades. Esto implica dejar de ver el Estado como una institución autosuficiente que va a resolver por sí sola todos los problemas y asignarle un rol promotor, normativo, difusor y coordinador. Por último, tenemos que analizar las experiencias pasadas de la salud peruana para crear una cultura sanitaria propia. Una de las cosas que ha demostrado la pandemia del COVID-19 en el Perú, o diría comprobado una vez más, es la falta de infraestructura, lo débil que el sistema de salud y la desatención de los hospitales, incluso aquellos relativamente nuevos, pero que a diciembre del 2019 no entraban en funcionamiento. Por ejemplo, el caso del nuevo hospital Lima Este de Ate y Vietarte, que al 12 de marzo del 2020 la atención era muy limitada. El 18 de marzo el presidente Vizcarra anunció que será destinado para pacientes COVID-19. El 25 de marzo se recibe a la primera paciente. Y un informe de la Contraloría del 14 de abril indican que de las 50 camas, solo 20 están operativas, 35 ventiladores no funcionan y personal médico insuficiente. Asimismo, esta pandemia evidenció más que nunca la paranoia y falta de solidaridad que está dejando la crisis de salud. Voy a hablar de la escasez del oxígeno medicinal
y la especulación que se ha desatado por la pandemia del COVID-19. Cuando el coronavirus llega al tejido pulmonar, produce una inflación, que se conoce como neumonía, lo que ocasiona dificultad respiratoria. Por ello es que el oxígeno es necesario para las personas afectadas por el COVID-19, como un soporte respiratorio a las áreas afectadas del pulmón. He visto largas colas de gente desesperada por conseguir oxígeno, porque si su familiar no lo obtiene, no puede respirar y por lo tanto se muere. ¿Y qué vemos como respuesta ante esta situación? La mayoría de las empresas han subido los precios. Peor aún, han surgido especuladores. Han comprado los pocos que vendían con precio justo y han triplicado el precio. La zona más afectada ha sido y es la parte norte, especialmente Tumbes. Han habido muertes por falta de oxígeno. Tumbes no cuenta con planta de oxígeno. La necesidad al 11 de junio es de 300 balones, pero llegan 190 desde Piura. Lo que falta es asumido por los familiares de los pacientes. La especulación en la comercialización del oxígeno muestra inconsciencia que evidencia la falta de solidaridad y solo pensar en el beneficio personal. Da a conocer que nuestro país necesita trabajar valores, trabajar su espiritualidad del amor al prójimo como a uno mismo. Si cada uno de nosotros mira hacia sí mismo, pero no en el sentido egoísta, sino en el sentido de buscar ser una mejor versión de uno, para brindar esta mejor versión a los demás, a tu prójimo, más aún en tiempos de crisis. Estaremos contribuyendo con nuestro granito de arena a hacer un mejor Perú. Cierro con una frase que uso mucho, y es: cada uno debe tener de meta mejorar como individuo para generar una mejor unidad con los demás. Un ejemplo a seguir son los casos de algunos empresarios como Mario Romero y Luis Barzallo, conocidos como el Ángel de Oxígeno, en sus respectivos distritos, los cuales mantuvieron el precio justo de 15 soles por metro cúbico. Eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por escucharnos y desde la Radio Munay les deseamos un buen día.